Hablarte Sana es una propuesta que reúne arte y psicología para conocerte mejor. Para poder conocernos un poco mejor, pues proponemos en un primer momento centrar la atención en la manera que tenemos de expresarnos, de relacionarnos con los demás, a través específicamente del lenguaje. Por eso hablar. Muchas veces nos damos cuenta que se nos va toda una vida nombrando las cosas de una manera particular o acudiendo a una expresión particular y no notamos que conforme vamos nombrando lo que nos va ocurriendo vamos construyendo nuestras realidades. El poder de las palabras es impresionante, chicos, chicas, y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que puede cambiar nuestra percepción de una situación cuando centramos la atención en cada una de las palabras que utilizamos para nombrar la misma. No sabemos cómo expresarnos y por lo tanto se nos dificulta escuchar al otro. Estamos en un contexto en el que se nos enseña no a escuchar para dialogar, sino a escuchar para responder. Y estamos acostumbrados también en su gran mayoría por un modelo vertical que lo que nos propone es una respuesta a falta de criterio y más bien como automática. Ejemplo, el aprendizaje desde la memoria y no el aprendizaje desde las competencias. En nuestra vida cotidiana nos expresamos de diferentes maneras según las personas con las que nos vamos relacionando. En casa puede que tengamos un lenguaje cortés con las personas de nuestra familia o al contrario, puede que en casa tengamos un lenguaje soez y vulgar con las personas de nuestra familia. Y si eso ocurre en casa, que es donde tenemos la principal fuente de aprendizajes, pues imagínense cuando ya llevamos eso al mundo y nos relacionamos con el mundo, en el colegio, en la universidad, en el empleo, incluso en la vida ya de adultos cuando conseguimos pareja y pretendemos desarrollar un proyecto de vida. Muchas veces no centramos la atención en la manera en la que nos expresamos y después nos preguntamos por qué nos fue tan mal en la entrevista de trabajo, si se supone que estábamos como tan bien perfilados para ese cargo. O muchas veces he escuchado como terapeuta, como arte terapeuta, como psicólogo clínico, las quejas de mis consultantes y cómo con esas quejas aparecen palabras que de alguna manera refuerzan el sentimiento o experiencias que no se han elaborado de momentos anteriores, de momentos previos, incluso de momentos importantes por allá, cuando somos más susceptibles, más vulnerables en nuestros primeros años de vida. El mundo, la familia, el contexto, la escuela, los amigos, las personas que son importantes para nosotros, nos van de alguna manera modelando nuestra forma de expresarnos. Cuando pasamos por una universidad y nos formamos a profundidad en un saber en específico, debemos dominar un lenguaje técnico para poder comprender los conceptos y para poder comprender asimismo de dónde vienen las teorías y cómo las podemos aplicar en esto de modificar o de transformar nuestras realidades. Y desde lo psicológico ocurre de una manera muy parecida. Conforme vamos pensando lo que vamos haciendo con nuestra vida, vamos construyendo nuestra propia historia. Si a lo que nos ocurre le damos un atributo negativo y no nos damos cuenta y nos acostumbramos a nombrar las cosas de esa manera, va a llegar un momento en que mirando hacia atrás nos vamos a dar cuenta que toda nuestra vida ha sido negativa y que eso puede alimentar entonces emociones como la tristeza, como la frustración o como sentirnos vacíos o fracasados o que no somos suficientes. Si nos acostumbramos, discúlpeme la expresión, a hijueputear, porque muchas veces ocurre en la vida cotidiana, ustedes lo pueden notar en todas partes, en el metro, alguien empuja a alguien y así sea susurrado, pues este es mucho hijo de puta, o nos pasa algo negativo en la vida, decimos vida hijo de puta, imprecamos y maldecimos, y cuando imprecamos y maldecimos, ocurre algo muy parecido. Estamos cargando de negatividad nuestra experiencia y por lo tanto vamos acumulando solo lo negativo. Es importante en esta lógica reconocer y saber cómo nombrar lo que nos está ocurriendo, si es agradable o desagradable, si es positivo o si es negativo, es bueno o es malo para mí o para los demás, porque de alguna manera eso es lo que va también, digamos, dirigiendo nuestras acciones y va modelando o más bien modera nuestra forma de interactuar con los demás. Una cosa es que con mi mejor amigo yo llegue y le diga de manera muy coloquial, muy parceriada que más o menos gonorrea y le dé un puñito o le dé el abrazo. Y otra muy diferente que yo vaya y le diga al rector de una universidad en una reunión formal que va o me gonorrea.
cambia la palabra, cambia la intención, cambia el contexto, cambia la historia y solo estamos haciendo un cambio de mirada y un cambio de contexto. Muchas veces nos acostumbramos, perdón, precisamente a eso, a hablar como hablan los que están con nosotros. Y si no tomamos conciencia de eso, después nos vamos preguntando por qué el mundo nos va dejando a un lado. Tomar conciencia de nuestras palabras es tomar conciencia de nuestros pensamientos. Si hacemos consciente la manera en que nombramos lo que nos ocurre, hacemos consciente la manera en la que nuestros procesos de pensamiento están tramitando la información, están asimilando las situaciones y están construyendo experiencias a partir de todo eso que nos ocurre y que nos entra por nuestros órganos de los sentidos. La palabra integra, la palabra crea la realidad, la palabra transforma la realidad. Por eso en Habla Artesana es muy importante centrar la atención en el discurso, en cómo usamos nuestras palabras y cómo con ellas entonces vamos construyendo. Vamos construyendo relaciones positivas o relaciones negativas. Vamos construyendo relaciones banales o relaciones trascendentales. Digamos que la luz nos está marcando la parada, es momento de hacer una pausa, después retomamos con profundidad el tema.